Hola queridos estudiantes, espero se encuentren bien. Vamos a hacer el refuerzo de la fase 3, parte 2 o semana 2. Para ello vamos a utilizar la guía de estudio que proporciona el Ministerio de Educación en la fase 3 para la semana 5 a la 8. Entonces, dentro del cronograma vemos que la clase inicial es la 3.1 y deberíamos de terminar hasta la 1.6. Estos repasos los vamos a hacer mediante las clases de práctica lo aprendido, dado de que ahí se acumulan los contenidos vistos en las diferentes lecciones. Entonces vamos a resolver el primer práctica lo aprendido que está dentro de este rango de clases y es la clase 3.9. Vamos a resolver el ejercicio número 1 y nos dice de que debemos de calcular la longitud del segmento DE. El segmento DE es este que estoy aquí dándole color azul y además nos da otra información de que el segmento AC es paralelo con el segmento DE. Es decir, están alineados, van en el mismo sentido, en la misma dirección. Ahora, nos dice otra información de que AC tiene el valor de 2 unidades. Ahora, el segmento BD, que es este que vemos acá, BD, tiene el valor de 3 unidades y el segmento DA vale 1 unidad. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es aplicar el teorema de segmentos paralelos en un triángulo. ¿Qué es lo que sucede? Tenemos un triángulo inicial, en este caso, si ustedes se recuerdan, podríamos decir que el triángulo inicial es el triángulo grande, el triángulo ABC, luego se traza una línea paralela a un lado y con él se forma otro triángulo que sería más pequeño. Entonces lo que vamos a hacer en este caso es formar proporción, una proporción de tal manera en la cual vamos a relacionar el triángulo pequeño sobre el triángulo grande y a través de esta proporción nosotros vamos a encontrar el valor del segmento DA. Entonces, para el triángulo pequeño, ¿qué lados conocemos? Conocemos el lado BD y ED. Y para el triángulo grande solamente conocemos AC. Y no conocemos este correspondiente que sería AD. Pero como nosotros sabemos el valor en el cual está seccionado esto, lo podemos encontrar. A ver, vamos a relacionar el segmento DE del triángulo pequeño sobre su correspondiente que sería el segmento AC del triángulo grande. Ahora vamos a tomar el segmento BD que sería para el triángulo pequeño y para el triángulo grande sería el segmento BA. Ahora, BA, si nos fijamos, es la suma de BD con DA. Entonces BA valdría lo del color rojo más el color morado, es decir, 3 más 1, 4. Ahora sustituimos estos datos, DE es el dato desconocido, AC vale 2, eso va a ser igual a BD, que BD vale 3, sobre BA, que en este caso vale 4. Es decir, están relacionados de esa forma. Ahora vamos a despejar DE para poder encontrar su valor. Como DE tiene un número 2 que lo está dividiendo, este 2 lo vamos a pasar al otro lado a multiplicar. La operación contraria de la división es la multiplicación y viceversa. Entonces nos va a quedar que 2E es igual a 3 cuartos por 2. Ahora, al hacer esta multiplicación de fracciones, aquí se nos simplifica el 4, sacamos mitad, nos queda 2 y a mitad de 2, 1. Entonces el valor de DE sería el resultado 3 por 1, 3, 3 sobre 2, 3 medios o 3 entre 2. Entonces de esa forma encontramos el valor de DE. Ahora en el ejercicio 2 nos dice que en el triángulo AFG, este triángulo que vemos acá, se cumple de que BC, DE y FG son paralelos entre sí, es decir, estos segmentos que yo he representado con color negro.
Nos pide que calculemos los valores de X y Y. La información que nos dan es que el segmento BC, este de aquí de color negro pequeño, mide 0.8 centímetros. El segmento DE mide 3 centímetros y el segmento AF mide 5 centímetros, este de color rojo. Además vemos en la ilustración que el segmento FG tiene la medida de 3x más 1, el segmento BD, que lo vamos a anotar, BD vale Y, y el segmento AB vale X. Entonces, lo que vamos a hacer es el mismo trabajo. Vamos a relacionar el triángulo principal con los triángulos que se forman en su interior. Vamos a empezar comparando o trabajando el triángulo pequeño, el triángulo ABC, este que está aquí en la parte superior, con el triángulo grande, que sería el triángulo AFG. Entonces, de igual manera, vamos a ir colocando lados del triángulo pequeño sobre el triángulo grande. Entonces, sería pequeño sobre grande. Así vamos a formar nuestra proporción. Y nos va a quedar acá. Entonces, el triángulo pequeño, este lado, vale X. Y en el grande, que sería todo lo de rojo, mide AF, lo cual teníamos aquí una medida de 5. En el caso del triángulo, bueno, aquí podríamos decir la base, este lado horizontal, BC dice de que vale 0.8 y acá tenemos 3x más 1. Recuérdense que estamos relacionando este pequeño con este grande y este pequeño con este grande, porque son lados que se corresponden entre sí, son paralelos entre sí. Entonces por eso lo estamos haciendo. En otras palabras, nosotros aquí ya de un solo hemos introducido los datos, pero esto es como si nosotros tuviéramos AB sobre AF, lo cual es igual al lado pequeño BC con su correspondiente lado grande FG. Esto es lo que estamos haciendo. A partir de aquí vamos a hacer el despeje, una multiplicación cruzada, 5 por 0.8 y x por 3x más 1. Esto sería la primera. Y en el otro lado nos queda 5 por 0.8. Hay que resolver esto. Al multiplicar x lo debemos de hacer por cada uno de los elementos que están en su interior. X por 3x, eso nos da 3x al cuadrado. Más por más nos da más. 1 por 3 es 3 y x por x es x al cuadrado. X por 1, x más x. Y esto va a ser igual a 5 por 0.8, eso nos da 4.0, lo que también es igual a 4. Vamos a despejar de tal manera que aquí se nos forma una ecuación cuadrática y nos queda igualado a 0. Al resolver esta ecuación cuadrática, la podemos trabajar por la fórmula general. Tenemos acá la fórmula cuadrática, entonces vamos a sustituir. En este caso, A sería 3, B sería 1 y C sería menos 4. Entonces aquí nos va a quedar menos 1 más o menos la raíz cuadrada de B al cuadrado, que en este caso sería 1 al cuadrado, menos 4 por A, que A vale 3 y C vale menos 4. Entonces, todo ello va a ser dividido por la fórmula sobre 2 por A, 2 por 3 entonces. Y nos va a quedar que X es igual a menos 1, más o menos. Al resolver todo esto vamos a tener 1 al cuadrado. Aquí 4 por 3 es 12 y 12 por 4 nos da 48, pero como tenemos menos por menos, esto nos va a dar más. Entonces 1 más 48, 49, y la raíz cuadrada de 49, 7. Si no me comprendieron, pueden resolver esa raíz ustedes solos, despacio, y van a llegar al mismo resultado que están viendo a continuación. 2 por 3 es 6. Entonces de aquí se
salen dos soluciones. Sale la primera con la parte positiva, que sería menos 1 más 7 sobre 6, que esta nos da un resultado, y esta nos va a dar el otro resultado, que sería menos 1 más, bueno, aquí sería la parte negativa, menos 7 sobre 3. Acá nos queda 6 positivo. Al hacer la resta o suma, menos 1 más 7 nos da 6, 6 sobre 6 es 1. En cambio acá nos va a quedar menos 1, menos 7, aquí nos va a dar menos 8, y menos 8 entre 6, esto nos daría menos 4 tercios. Vamos a considerar la solución, la parte positiva, porque como estamos hablando en un triángulo, no tiene sentido que un triángulo tuviera un valor o la longitud de un lado negativa. Entonces ya encontramos el primer valor de que x vale 1. Ahora nos hace falta encontrar y. Para poder encontrar y, lo que podemos hacer es relacionar siempre este lado de color negro con el otro triángulo que se formaba al interior, es decir, el triángulo principal con el otro triángulo que se formaba. Que aquí tendríamos su lado correspondiente, que sería de E, y el lado correspondiente en este caso sería AD. AD, que está compuesto aquí por X, pero ya sabemos que vale 1, y aquí tenemos Y, es decir, de que AD valdría Y más 1. Y más 1. Y ahora que ya conocemos el valor de X, podríamos encontrar el valor de FG. Si ustedes se recuerdan, FG era 3 por X más 1. Entonces 3 por 1, 3 más 1, 4. Aquí ya tenemos los datos, y trabajar con los datos se nos va a hacer mucho más fácil con los números que con variable. Vamos a formar siempre una proporción de tal manera que triángulo pequeño sobre triángulo grande. Lo único que ahora vamos a trabajar con los triángulos, el principal, que es el AFG o el grande, y el triángulo pequeño en este caso sería el ADE. Veamos, según el triángulo tendríamos la siguiente proporción: pequeño DE sobre grande FG. Aquí ya no me da el espacio, FG. Y esto va a ser igual a comparar el otro lado del triángulo pequeño, que habíamos dicho que era AD, todo esto de color azul, y AD tenemos que es Y más 1. Ese es el dato con el cual vamos a trabajar. Entonces tenemos igual a Y más 1, y el lado grande sería FG. Bueno, aquí en lugar de Y más 1 teníamos que colocar el AD, para que no nos confundamos, que primero estamos nombrando los lados y luego hacemos la sustitución. Ahora sí podemos hacer la sustitución. DE es el lado que queremos, que no conocemos, y aquí tenemos que vale 3. Lo que no conocemos es el valor de Y, ese es el valor que queremos encontrar. Entonces aquí nos quedaría 3 sobre FG, que es 4. AD es Y más 1. Ahora sí, aquí nos sale la variable, la que queremos conocer. Y aquí en este caso no es FG, sino que es el AF. AF, que vale 5. Entonces, una vez aquí ya tenemos formada la proporción, hay que hacer el respectivo despeje. Multiplicar cruzado, 3 por 5. Y la otra multiplicación cruzada que nos queda, que sería 4 por Y más 1. Tres por 5 es 15. Y aquí tenemos que multiplicar 4 por Y, 4Y, y 4 por 1 es 4. Entonces nos queda más 4.
hay que despejar. Para ello vamos a dejar solo a Y y vamos a trasladar a 4. Entonces nos queda 15 menos 4 es igual a Y. Ahora a 4Y. Ahora 15 menos 4 es 11. 11 es igual a 4Y. Y al despejar Y nos queda 11 sobre 4 es igual a Y. Entonces con esto ya hemos terminado el ejercicio, porque lo único que nos pedían era que encontráramos el valor de X y Y. Voy a hacer la inducción para el ejercicio número 3. Aquí tenemos las rectas P, R y S son paralelas. Y nos pide que calculemos los valores de X y Y. Entonces aquí lo que nosotros vamos a utilizar en el número 3 es siempre el teorema sobre segmentos paralelos en un triángulo. ¿Por qué? Porque nosotros podemos visualizar que aquí hay un triángulo. Hay un triángulo grande. Ahora, en ese triángulo grande se le ha pasado una línea que es paralela con esta que vemos acá. Entonces por eso podemos aplicar el teorema y podemos establecer una proporción en la cual sería el lado correspondiente, que por ejemplo este de 2 con el de abajo, y lo mismo podemos hacer para el otro lado. Es decir, nos quedaría lo siguiente. Primero sería este sobre su otro lado que está paralelo a él, y esto va a ser igual a este lado, que sería X en este caso, sobre su otro que va paralelo, que vale 5. Entonces aquí ustedes lo que tienen que hacer es despejar X. Una vez ya conocen X, esto va a servir para poder encontrar el valor de Y. Ahora, si lo vemos solo en términos de segmentos, podríamos relacionar, por ejemplo, este segmento pequeño con estos segmentos entre las otras dos paralelas. Por ejemplo, comparar el segmento de P a R con de R a S. Entonces en este caso los paralelos serían todos estos, y vamos a relacionar este en primer lugar, que sería la suma de 2 y Y. Entonces diríamos Y más 2 sobre el pequeño, que en este caso es este que nos queda acá, de 3. Y eso mismo vamos a aplicar en el otro lado. Es decir, aquí los paralelos son todos estos. Y como habíamos hecho grande sobre pequeño, entonces la región grande sería, bueno, el segmento grande, en realidad región es otro término, sería 6 más X. Y el segmento pequeño que nos hace falta, que es 5. Resuelven esta otra proporción que hemos formado, y con ello van a poder encontrar tanto el valor de X y el valor de Y y dar respuesta al número 3. Y ese sería parte de su trabajo en el refuerzo. Ahora en el número 4 nos dice: en el triángulo ABC de la figura M y N son los puntos medios. M y N son los puntos medios del segmento AB y BC respectivamente. Si el perímetro del triángulo MBN, es decir, del triángulo pequeño, es 8, ¿cuál es el perímetro del triángulo grande? Y esto lo vamos a utilizar, o lo vamos a resolver utilizando la relación que existe entre las áreas de figuras semejantes. Entonces la relación que podemos encontrar es de que si son la mitad de los segmentos, este segmento BN es igual a NC. Son puntos medios. Entonces aquí podemos establecer triángulo pequeño con triángulo grande. El triángulo grande sería el ABC y el triángulo pequeño es el BMN. Entonces
aquí podemos establecer el lado que le corresponde al triángulo pequeño es BN. Y este sería igual a la mitad del triángulo grande, del lado del triángulo grande, es decir, ABC. Y de igual manera pasaría con el otro lado, es decir, este lado pequeño, BM, es igual a la mitad del lado del triángulo grande, es decir, BA o AB. Y si esto cumple con dos lados, entonces también tiene que cumplir con el tercero. Y esto por el teorema de la base media. Nosotros vamos a tener de que este segmento MN es igual a 1/2 de su paralelo, que sería AC. Entonces, con estos datos nosotros sabemos de que el perímetro de este triángulo pequeño es 8. Entonces, en otras palabras, vamos a sumar todos sus lados. Sería BN más BM más MN es igual a 8. Aquí vamos a cambiar, en lugar de estos lados vamos a ir poniendo sus correspondientes. Entonces vamos a tener 1/2 de BC más 1/2 de BA más 1/2 de AC. Y esto es igual a 8. Podemos sacar factor común 1/2. Entonces nos va a quedar que 1/2 de BC más BA más AC es igual a 8. Podemos pasar este 2 que está dividiendo a multiplicar al otro lado, y al final aquí solo nos va a quedar BC más BA más AC igual a 8 por 2. Y esto al final de cuentas, 8 por 2 es 16. Entonces eso significa que el perímetro de el triángulo grande es de 16. Entonces lleva la relación de ser el doble. Ahora, si nosotros seguíamos avanzando, vamos a llegar a la clase 4.5, que también es un practica lo aprendido. Y aquí el ejercicio 1 nos dice: el siguiente plano de un museo se encuentra a una escala numérica de 1 es a 200. Es decir, que por cada centímetro, por cada 1 centímetro que veamos aquí, eso equivale a 200 centímetros reales. Ahora, los baños y los salones 1 y 3 tienen las mismas dimensiones, mientras que las dimensiones del salón 2 son iguales a las del salón 4. Aquí vemos respectivamente, salón 4 con salón 2 son iguales, 1 y 3 son iguales, y también con los baños guardan la misma relación, es decir, estos como de color hueso con los de color celeste tienen el mismo tamaño, excepto el salón principal, que obviamente se ve mucho más grande. Ahora, el literal A nos dice cuál es el área del salón principal. En primer lugar, lo que vamos a hacer es encontrar los lados reales, y posteriormente vamos a encontrar la altura, porque nosotros aquí lo que tenemos son lados a escala. Entonces nos dice es un cuadrado porque tiene 2 centímetros de lado y 2 centímetros. Entonces, para el literal A, el salón principal, tenemos que el lado, porque es un cuadrado, mide 2 centímetros a escala. Entonces el lado real no sabemos cuánto vale, entonces nosotros eso podemos decir que es X. Entonces vamos a formar una proporción de tal manera que vamos a utilizar la razón a la que se encuentran, que es 1 sobre 200. 1 es a 200, nos dice aquí. Esto es como si nosotros tuviéramos la fracción 1 sobre 200, donde el numerador, el número que está arriba, representa la cantidad de centímetros en este plano, y los 200 representan los centímetros reales. Entonces, ¿cuántos centímetros en el plano tiene el lado del salón principal? 2. ¿Cuántos son los centímetros escala real? X, porque eso es lo que vamos a conocer. Al hacer aquí los despejes, las multiplicaciones cruzadas, vamos a tener 1 por x,
y 200 por 2, que sería la otra multiplicación, nos da 400. Es decir, de que este lado mide 400 centímetros, pero 400 centímetros, en otras palabras, eso corresponde a 4 metros. Aquí tenemos 400 centímetros, 4 metros. Entonces 4 metros. Ahora sí podemos encontrar el área. Vamos a tener área del salón principal es igual a lado al cuadrado. Área del salón principal es igual lado al cuadrado, mide 4. 4 metros al cuadrado nos da como área de 16 metros cuadrados. Entonces ese es el área del salón principal. El literal B nos dice cuál es el área del salón 1. Van a usar un procedimiento pues bastante similar a esto como al que he hecho para encontrar el área del salón 1. Piensen muy bien que si 2 centímetros en el plano equivalen a 4 metros, entonces 1 centímetro equivale a 2 metros. Ya les estoy dando el lado del salón 1, es de 1 metro. Entonces encuentren el área de ese salón. Eso lo van a hacer ustedes en el literal B. Ahora en el literal C dice, si se planea enladrillar todo el suelo del museo con baldosas de 25 por 25 centímetros, ¿cuántas de estas se necesitarán? Entonces, aquí teníamos 4 metros y como aquí 1 más 1 es 2, entonces eso nos da un total de 4 metros. Entonces, 4 metros acá, bueno, 4 centímetros, y esos 4 centímetros equivaldrían a 8 metros. 8 metros acá. De igual manera pueden hacer el análisis para la base y encontrar el número de baldosas. Encuentren, por ejemplo, aquí con eso de la altura, encontrar su equivalente a estos 4 centímetros. 4 centímetros aquí en total, su equivalente por medio de proporciones en centímetros reales. Entonces les quedaría algo así como lo siguiente, que 4, que sería lo de la escala, entre x, que serían los centímetros reales, es igual a 1 sobre 200. Y por ejemplo para la base, que aquí vemos 2 más 1, 3, más 2, 5, son 5, entonces les puede quedar 5 sobre otra variable, puede ser y, en el cual aquí tenemos centímetros de escala o del plano, y aquí tenemos los centímetros reales, y eso es igual a la razón 1 sobre 200. Una vez conocen la cantidad de centímetros reales que hay, tanto en el lado morado como en el lado de color rojo, lo que van a hacer es pues dos cosas pueden hacer. Calculan el área ya con los centímetros reales, y esa área la dividen entre el área de estas baldosas, que sería 25 por 25 centímetros cuadrados. O una vez tienen los centímetros reales del lado de color morado, lo dividen entre 25, y luego los centímetros reales del lado de color rojo también lo dividen entre 25. Luego multiplican esos dos resultados y encuentran el total. Como queremos cubrir todo el área, entonces así sería. Vamos a ver el ejercicio número 2. Dice, doña Carmen vende frutas y jugos enlatados. Para ello utiliza dos tipos de lata. La tradicional con 4 centímetros de radio por 10 centímetros de alto, y la jumbo cuyo volumen es de 540 pi centímetros cúbicos. Si ambas latas son semejantes, ¿cuáles son las dimensiones del radio y la altura de la lata jumbo? Nos están pidiendo el radio y la altura de la lata jumbo, de la más grande. Entonces aquí lo que podemos hacer nosotros es encontrar la razón entre los volúmenes. El volumen grande lo conocemos, pero el volumen pequeño no. Podemos encontrar su volumen, sí, gracias a la fórmula. Volumen de pequeño sería pi por radio al cuadrado. El radio nos decía aquí que era de 4 centímetros por la altura, que es de 10 centímetros. Entonces nos va a quedar que el volumen al final es de 160 pi.
centímetros cúbicos, son centímetros cúbicos. Entonces, vamos a hacer la comparación volumen del pequeño entre el volumen del grande y nos quedaría acá, volumen pequeño sobre volumen grande es igual a 160 pi entre 540 pi. Ahora, nosotros aquí podemos empezar a simplificar. Por ejemplo, mitad de 160 sería como encontrar la mitad de 16 y eso nos va a dar 80. Mitad de 540 es 270. El pi con el pi lo podemos simplificar y ahora aquí vamos a seguir simplificando. Mitad de 80 es 40. Mitad de 270 135, y aquí podemos seguir sacando quinta de 40 es 8 y quinta de 135 sería 27. Entonces nos queda al final de que el volumen pequeño con el volumen grande están relacionados con la razón 8 sobre 27. Esto nosotros lo podemos arreglar. Por ejemplo, podemos descomponer estos números, el 8 y el 27. Por ejemplo, mitad de 8 es 4, mitad de 4 es 2 y mitad de 2 es 1. Descomponiendo el 27 nos quedaría tercera de 27 es 9, tercera de 9 es 3 y tercera de 3 es 1. Entonces es igual a 2 por 2 por 2, que en otras palabras sería 2 al cubo porque se multiplica 3 veces, entre 3 al cubo porque 27 es el resultado de multiplicar 3 por 3 por 3. Entonces vemos ahí que la razón en realidad es 2 tercios, se relacionan de 2 tercios. Ahora, con esta razón de semejanza que hemos encontrado, 2 tercios, donde 2 representa a la lata, podríamos decir pequeña, y 3 representa a la lata grande, podemos encontrar el radio y la altura respectivamente. Por ejemplo, aquí nos decía que el radio de la lata pequeña era de 4. Entonces nosotros queremos encontrar el radio de la lata grande, por eso le vamos a poner R. Y podemos formar otra proporción también. 2 tercios es igual a el alto de la lata pequeña es de 10 centímetros y el de la grande le vamos a poner H por altura para ver cuál es. Al resolver esto nos va a quedar multiplicaciones cruzadas. 2 por R es 2R y 3 por 4 es 12. Ahora despejamos R y nos queda que R es igual a 12 entre 2. Y el radio de la lata grande es de 6 centímetros entonces. Y ahora vamos a encontrar su altura. Igual, multiplicaciones cruzadas, 2 por H es 2H. Y esto es igual a 3 por 10, que sería 30H. Al despejarlo nos queda 30 entre 2 y nos da una altura de 15 centímetros. Entonces ahí ya tenemos las dimensiones que nos solicitaban. Vamos a hacer la inducción del ejercicio 3. Este va a quedar para que ustedes lo resuelvan. Y nos dice que José se coloca a 2 metros de un muro de tal forma que el extremo de su sombra coincide con el extremo de la sombra del muro. Si la estatura de José es de 1.80 metros y la altura de su sombra es de 3 metros, ¿cuál es la altura del muro? Aquí lo que vamos a hacer es utilizar el teorema de los segmentos paralelos en un triángulo. Entonces, en otras palabras, aunque nosotros no lo veamos, aquí tenemos un triángulo principal y un triángulo más pequeño. Este sería el triángulo principal. El triángulo principal podríamos decir que esta es la altura H, lo que necesitamos conocer, y todo este lado vale 3 más 2 metros, que sería 5. Entonces ya tenemos los lados para el triángulo principal o el triángulo grande. El triángulo pequeño sería el que forma la sombra de José con su altura. Entonces
El lado correspondiente a h sería 1,80, que es la altura, y este sería de 3. Hay que formar una proporción que nos quede, por ejemplo, pequeño sobre grande, 3 sobre 5, igual a 1,80 sobre h. Entonces resuelven esa proporción y van a conocer la altura de ese muro. Útil, en lugar de estar midiendo todo el muro, podemos utilizar esto que vemos acá. Entonces su trabajo para el refuerzo es resolver los ejercicios pendientes, los que no se han desarrollado en estos practica lo aprendido del video.